Ya aprendimos que las soluciones pueden sernos muy útiles si sabemos aplicar sus características o propiedades. Aprendamos un poco más sobre estas propiedades. Cuando un soluto y un disolvente se combinan, forman una disolución, una mezcla con propiedades físicas propias, diferentes a las que poseía el soluto y diferentes a las que poseía el disolvente. Las propiedades de las disoluciones pueden clasificarse en constitutivas y coligativas. Las propiedades constitutivas dependen de la naturaleza química del soluto, y las propiedades coligativas dependen de la concentración de soluto en la disolución. Antes de ahondar en el tema de las propiedades coligativas de las disoluciones, tenemos que tener presente que la relación conocida como el factor de Van 't Hoff representa el número de moles de partículas que se generan cuando se disuelve un mol de sustancia, y las moléculas de una sustancia líquida poseen cierta cantidad de energía cinética, dependiendo de la temperatura a la cual se encuentren. Las moléculas cerca de la superficie pueden volatilizarse, es decir, pueden pasar espontáneamente al estado gaseoso, pero debido a las colisiones entre ellas mismas y con la superficie del líquido, se condensan, es decir, regresan al líquido, equilibrando la fase gaseosa y la fase líquida. Disminución de la presión de vapor. Si el líquido está contenido en un recipiente cerrado, el gas provocará condensación y generará presión cuando el gas y el líquido están en equilibrio dinámico, lo que se denomina presión de vapor. Según la cantidad de presión de vapor, los líquidos pueden clasificarse como volátiles o no volátiles. La adición de un soluto no volátil a un disolvente volátil resultará en la disminución de la presión de vapor del disolvente. Esta relación, conocida como ley de Raoult, plantea que la reducción de la presión de vapor depende de la fracción molar de las partículas de soluto. La disminución de la presión de vapor de una disolución por efecto del soluto afecta la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación que tenía el líquido original de dos formas. Aumento del punto de ebullición. La ebullición se produce cuando las moléculas de un líquido pasan al estado gaseoso, debido a que la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. Disminución del punto de congelación. La congelación se produce cuando las moléculas de un líquido pasan al estado sólido, al coincidir la presión de vapor del líquido con la presión de vapor del sólido. Conductividad eléctrica. Podemos dividir a los solutos en dos categorías: electrolitos y no electrolitos. Los no electrolitos no generan iones, formando parte de una disolución no electrolítica. Los electrolitos se disocian o separan en sus correspondientes iones, formando una disolución que conduce la corriente eléctrica, una disolución electrolítica. Las disoluciones de electrolitos tienen propiedades coligativas. En una disolución electrolítica, las partículas de soluto no se distribuyen al azar. Los iones se mueven dentro de la disolución, colisionan entre ellos debido a las atracciones electroestáticas y se mantienen unidos por breves lapsos de tiempo. Durante este periodo, se comportan como una sola partícula, llamada par iónico. Por lo tanto, el número de partículas independientes es limitado, lo que se traduce en un descenso de la concentración molar de la disolución, y por ende, la disminución del punto de congelación, así como el aumento del punto de ebullición, la reducción de la presión de vapor y de la presión osmótica. En la osmosis, que es el movimiento de un disolvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva o membrana semipermeable, o sea, una membrana que solo permite el paso del disolvente e impide el paso de las moléculas de soluto. Observamos que, al poner en contacto dos disoluciones de diferente concentración a través de una membrana semipermeable, se produce el paso de disolvente desde la disolución más diluida hacia la más concentrada, hasta igualar las concentraciones de ambas. La presión osmótica. Si nos fijamos bien, vemos que la membrana semipermeable permite el paso de las moléculas de disolvente y a la vez impide el paso del soluto, provocando que el nivel de líquido de un lado suba hasta ejercer una presión que detiene la difusión del disolvente. Esta presión es la que se conoce como presión osmótica. Si dos disoluciones tienen la misma concentración, entonces poseen la misma presión osmótica y se dice que son isotónicas.
En el caso de dos disoluciones que presentan diferente presión osmótica, aquella de mayor concentración se denomina hipertónica y la disolución más diluida es llamada hipotónica. Al igual que la elevación del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación, la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de la disolución y es independiente de la naturaleza del soluto, tal como todas las propiedades coligativas. Si ponen atención, podrán descubrir que el ser humano, y muchísimo antes, la naturaleza, han encontrado muchísimas aplicaciones a estas propiedades. Aprenderán más sobre este interesantísimo tema con sus textos de estudio y junto a su profesor o profesora. Nos vemos en una próxima teleclase. Adiós.